¿Qué más tienen para preguntarme? ¿Quieren aprovechar? Mati, lo Sí. de Eddie se da en Bueno, conjunto. sí, Eddie lo vamos a hacer en conjunto, sí, por supuesto. Ahora después vamos a hacer, les voy a explicar cuál sería el punto particular para probar la cursada de Eddie, y después en el final yo lo que hago es les presento en el programa de examen, se dividen cuáles son las bibliografías y las temáticas de cada materia. Pero la idea, como ya les he dicho, es que ustedes lo rindan en conjunto, ¿sí? No tiene mucho sentido que ustedes preparen las materias por separado. Lo que sí puede llegar a pasar es que alguien no curse una de las dos, y bueno, en ese caso sí es particular de las prácticas, claro, ¿ves? Tanto solo particular de las prácticas, bueno, todo lo de Eddie lo obvias, ¿sí? Solo te concentras en lo de las prácticas. En realidad el más problemático es quien solo curse Eddie. Porque las prácticas incluyen casi todo lo que tiene que ver con Eddie. Bueno, dice, la evaluación es una evaluación del proceso, o sea, yo no voy a mirar solamente el informe, sino que yo estoy evaluando a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes en el proceso de aprendizaje. Entonces, lo estamos haciendo a la evaluación desde el primer día de clase hasta el día que ustedes rindan su final. ¿Qué más dice en este sentido? Bueno, ¿qué es lo que vamos a observar de cada uno de ustedes? O voy a observar, o vamos a observar con la profe que esté en la mesa de primero. Es sostener el lazo con las carreras y sus docentes. O sea, por ejemplo, si ustedes no pueden participar de las clases, no pueden hacer algo, no aparezcan el último día a decir, no, yo no estaba, no pude, qué sé yo, ¿sí? Ustedes me tienen que ir comunicando de cuál es su situación. Si no pueden conectarse, si no pudieron ver una clase, si no pudieron participar de un conversatorio y demás. Apropiarse de las propuestas teóricas y metodológicas y aplicarlas al conocimiento crítico de la realidad. Entonces, no solo la lectura de cada uno de los materiales que yo les propongo, sino también cómo pueden aplicar esas lecturas, esos conocimientos adquiridos al análisis que ustedes están haciendo de la realidad. Las habilidades de escritura, acá tienen las notas de campo en su cuaderno de campo y los informes que tienen distintas características. Vamos a estar observando cuáles son las habilidades de escritura. Resolver individual o colectivamente las actividades que se le han propuesto. Plantear dudas, preguntar, opinar. Tener creatividad, este es otro de los puntos importantes, a la hora de enfrentar y solucionar los problemas que se les presenten. Esto es que yo no les voy a dar una receta y ustedes tienen que hacer la torta, sino que ustedes tienen que pensar cuál es la receta, además de hacer la torta. Pero, che, no sé qué hacer para que puedan. ¿Qué estará pasando? No sé, avísenle a las chicas que no tengo idea, no sé qué. Claro, no pueden entrar, dicen. Claro, pero yo no cambié nada de la configuración. No sé, que supongo que... No sé. ¿Qué se les ocurre? ¿Le ha pasado en alguna otra vez? O sea, no las estoy bloqueando. Que salgan, claro, que salgan, no las estoy bloqueando ni nada, no hay sala de espera tampoco. No es que... Cópienle la invitación de vuelta. Tal vez la invitación, ahí se las paso. Capaz que con el código, el ID, bueno, que prueben. Tienen que poder. Bueno. Exacto. Gracias, Juana. Bueno, resolver individual o colectivamente las actividades que se les han propuesto, planteadas, tener creatividad a la hora de enfrentar y solucionar los problemas que se les presenten, como por ejemplo acceder y o profundizar en el conocimiento específico de cada espacio de cátedra.
esto también no es solamente, o sea, se valora si ustedes dan cuenta de la bibliografía que yo les propongo, pero también tiene una importancia, un valor, que ustedes puedan incorporar nuevas bibliografías, ¿sí? Entonces ustedes puedan decir, mira, saqué información del informe estadístico, pero también saqué información del censo, ¿sí? O de la encuesta permanente de hogares del INDEC y demás. Bueno. Realizar las actividades educativas con autonomía. Esto, autonomía quiere decir que tengan la capacidad de resolver los problemas, pero no solamente, no es que yo no los voy a ayudar, yo estoy acá para ayudarlos, pero que no se ahoguen en un vaso de agua, ¿sí? Esto es lo que yo les estoy diciendo. Que ustedes tengan la capacidad de decir, bueno, tengo esta problemática, ¿cómo puedo hacer para solucionarla? ¿Dónde puedo buscar herramientas para solucionarla? Y bueno, compartir las actividades, tareas, eso lo están haciendo bastante bien, eso van a probar seguramente, ¿sí? Porque son un grupo generoso. Bueno, hasta acá, ¿sí? Todo después yo se los voy a pasar hoy mismo, que lo lean con detenimiento, lo piensen, lo charlen con cada grupo que ya tengan armado o que vayan a armar y demás. ¿Alguna consulta hasta acá? Porque vamos a pasar a otro punto. La próxima vez que se corte hacemos un recreito, porque prepárense que esto vamos a estar un rato. Qué contentas están, ¿no? Una alegría, profe. ¿Hasta qué hora, Mati? Porque tenemos que repasar derecho. No, hasta las 20 no. Como máximo hasta las 7. Pero no me quiero, o sea, no quiero que el tiempo me impida seguir. ¿Sí? Como máximo hasta Profe, las 7. una duda nada que ver con todo esto. ¿Usted manda el link solamente a Felicita ahora? Porque antes nos llegaba todo por mail. Ahora nos manda Felicita al grupo y a veces no leemos el grupo porque hay muchos mensajes. Ah, disculpen, pensé que era lo más práctico. La próxima lo pongo en el mail. Sí, sí. No, porque a veces hay muchos mensajes en el grupo, ¿viste? Y yo, entre que el trabajo y todo, ¿viste? No, por ahí no los leo, todos los paso por arriba, y por ahí está el link ahí en el grupo y yo no lo veo. Perfecto. Más allá que siempre lo pasan, pero cada vez que entras hay 40 y pico de mensajes. Sí, no. perfecto. Por eso nada más. Gracias, No Ale, hay muy problema. buen punto. Entonces yo de ahora en más pensaba que era más práctico eso, entonces me decía, pero no me cuesta nada, Claro. lo pongo como noticia y ahí pongo, Listo. le llega, Gracias. si yo lo pongo noticia en el campus, le llega el mail a todas y todos. A Así todos, que, sí. perfecto. Gracias. No, gracias a vos. Esas cosas, por ejemplo, a mí me sirven un montón, porque por ahí yo doy por establecido, doy por sentado algo que nada que ver. Así que tienen que repasar derecho. Qué lástima, ¿eh? Vamos a repasar. Sí, tenemos prueba, profe. Tenemos Mirá. prueba. ¿Qué? Sí, ¿quién quería hacer una pregunta? Yo. Sí. Usted en un momento mencionó carpeta de campo, ¿puede ser? Cuaderno de campo, sí. Eso. ¿Usted me explica qué es? Sí, te lo voy a explicar porque el texto este que vamos a trabajar trata sobre eso. Así que les voy a explicar ese punto. Bueno, lo de derecho voy a ir lo más rápido posible, para que no piensen que soy un insensible, y aparte que está grabado, y después me publican en las redes sociales. Voy a ir lo más rápido posible y les dejo más tiempo para repasar, ¿sí? Dice así. El texto que vamos a trabajar ahora es de Pilar Fuentes, lo escribió en el 2002, y se llama Lo que el viento no se llevó, haciendo referencia a la famosa película que seguramente todos y todas vieron. No sé si la vieron, pero una película muy vieja, muy conocida, muy buena. Y trata sobre el registro del trabajo de campo y su importancia en el proceso de intervención profesional. Dice así, les voy a leer la selección que hice. Aporta, a mi juicio, está bien, el registro de campo aporta, a mi juicio, a juicio de la autora, no sabía por qué había puesto esto, la posibilidad de establecer mediaciones conceptuales entre categorías epistemológicas básicas y modalidades operativas coherentes entre sí. Parece chino básico, pero básicamente lo que hace es, cuando uno va estableciendo los registros, todas estas cosas que están en el aire, ¿sí? Categorías epistemológicas son las formas en las que conocemos, que todo el tiempo estamos evaluando y conociendo la realidad. No es algo que no hagamos, lo hacemos
constantemente por el hecho de ser seres, personas y vivir en sociedad, pero la cuestión del registro de campo y de las reflexiones que requiere, hace que estas cuestiones queden asentadas de tal manera que puedan ser coherentes entre sí, ¿sí? Y esto pareciera poquito, pero es un montón, ¿sí? El texto este no lo trabaja, ¿sí? Por eso dice adeuda, pero fíjense qué importante es esto del informe social, que vamos a trabajar en otros textos más adelante, ¿sí? Dice, el informe social es un instrumento frecuentemente requerido como corolario de la intervención profesional de los trabajadores sociales. Estos son un material de sumo valor para la interlocución con colegas, con otros profesionales y con las autoridades de diversas organizaciones. Inclusive, en muchos casos, constituyen la carta de presentación del profesional, y en ellos es necesario traducir nuestra práctica al lenguaje escrito. Fíjense, a ver, siempre que lo voy seleccionando digo, está re claro, y después cuando lo leo así digo, no está tan claro. Ustedes frénenme y díganme, ¿sí? Si no está tan claro. Pero básicamente el informe social es lo que presentan las y los trabajadores después de una intervención, ¿sí? O en el camino de la intervención, sea si trabajan en educación, si trabajan en salud, si trabajan para el Poder Judicial, si trabajan para el sistema carcelario y demás. Entonces, el informe social, que es un instrumento escrito, ¿sí? Escrito, por eso queremos hacer mucho hincapié en el proceso de escritura, ¿sí? En el proceso de escritura, porque es su carta de presentación, ¿sí? Es donde ustedes se exponen, ¿sí? Exponen su forma de abordar una temática, ¿sí? La forma en la cual ustedes quieren pensar eso que quieren problematizar o aquello sobre lo que quieren intervenir, ¿sí? Entonces, el informe social es clave para el trabajo social, ¿sí? Pero en este texto no vamos a hablar del informe social, sino que vamos a hablar sobre el registro. Y dice, es necesario romper con la tradicional concepción de intervención como sinónimo de acción, ¿sí? Ya que la misma involucra conjuntamente el saber y el hacer. Entonces tenemos como estas dos patas de las cuales venimos hablando. Por un lado, el conocimiento, ¿no? El saber, y por el otro lado, el hacer, ¿sí? La intervención no es solamente hacer, no es solamente resolver, aunque es todo eso. Y piénsenlo en la clave de los conversatorios. Piénsenlo en qué nos manifestaban las y los trabajadores sociales que entrevistamos en los conversatorios, y esto de muchas veces de hacer, ¿sí? Que lo importante es el hacer, lo importante es patear el barrio, lo importante es resolver problemas y demás. Lo que proponen estos autores, lo que propongo yo y lo que proponemos algunos de los profes de la carrera, es que ustedes tienen que involucrar también el saber, ¿sí? Entonces, es una actividad cognitiva que adquiere una fuerte significación si consideramos que nuestra práctica implica la permanente mediación entre lo particular y lo general y viceversa. Entonces, ver en esa persona que está pidiéndonos un colchón, que está pidiéndonos un DNI, que está pidiéndonos la conexión de un servicio, lo que sea, que nos esté pidiendo, ver que eso es una manifestación de la cuestión social, ¿sí? Entonces poder pasar de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Todo eso es un proceso que se hace principalmente en la escritura, ¿sí? Desde nuestra perspectiva apostamos a la centralidad del sujeto, con quien se realiza la intervención profesional. Centralidad del sujeto con quien se realiza la intervención profesional. ¿Quieren interrumpirme para hacerme alguna referencia a un texto que ya vimos? Lo pueden hacer, ¿sí? Entendemos este sujeto como una totalidad plena de historia, de cultura, de saberes, de potencialidades. No es una práctica individual, sino un tipo particular de práctica social. Se hace con otros profesionales, beneficiarios, etc., y su acción repercute en otros. ¿Sí? Esto de centralidad del sujeto, totalidad plena, historia, de cultura, de saberes, de potencialidades, hace referencia a uno de los textos que ya trabajamos acá, que yo no les voy a decir, cada uno sabrá. ¿Sí?
La posibilidad de que el otro de la práctica sea realmente incorporado en la resolución de sus problemas implica incluirlo desde el inicio del proceso con su perspectiva para la construcción y comprensión del objeto de intervención. ¿Cómo se puede hacer esto si no tomamos notas, si no registramos lo que nos dice, si no registramos sus gestos, sus explicaciones? Todo esto tiene que ver con el registro de lo que sucede en el trabajo de campo. Obviamente, sea cuando le tocamos la puerta y nos encontramos, cuando nos reunimos con alguien en el CAPS, en la comisión barrial, en el club, en el merendero, o sea en una entrevista virtual, ¿sí? Registraremos otras cosas. Si lo hacemos por mensaje, si lo hacemos por videollamada, registraremos, o por una llamada de audio solamente, otras cosas, pero estamos haciendo un registro, ¿sí? Tenemos que dar valor a la palabra de esas personas. María se va a ocupar de María, yo se los dije. Yo sabía que ya lo sabían, pero bueno. En términos de proceso metodológico, es el diagnóstico un momento privilegiado para la síntesis del conocimiento tendiente al diseño e implementación de proyectos. Definiremos, a ver, lo que ustedes están haciendo, para hacer un paréntesis aclaratorio, lo que ustedes están haciendo en primer año de la carrera de trabajo social es el diagnóstico, ¿sí? Esto que me preguntaban, el proyecto de conocimiento, es un diagnóstico, son distintas formas de llamarlo. En segundo, tercero y cuarto, cada vez más van a diseñar e implementar proyectos, ¿sí? Proyectos desde el trabajo social. Pero en este caso, en este momento, en esta parte de su etapa formativa, van a realizar un diagnóstico. Definiremos el diagnóstico como un momento de síntesis del conocimiento que se inicia en la inserción y fundamenta la problemática central que estructura el campo problemático de la intervención. El diagnóstico, en esta perspectiva, es una instancia en la que se explicitan los nexos de la cuestión social relacionada a la satisfacción de las necesidades de los sujetos y que a su vez permite obtener explicaciones teóricas sobre la realidad particular, posibilitando reorientar los objetivos y una estrategia de intervención profesional. Entonces, esto no es solamente lo particular, no es solamente lo general, sino que son las conexiones entre lo general y lo particular, entre lo particular y lo general. Eso es importante y eso es clave en la escritura de informes, en los registros escritos y demás. Lo fundamental en el trabajo diagnóstico no es hallar las regularidades o los procesos sociales que inciden sobre cada instancia social, sino a través de qué mediaciones, este qué se lo comió la autora en la escritura, así que ténganlo en cuenta. Sino a través de qué mediaciones particulares estos procesos sociales inciden en estas instancias. La comprensión de las situaciones particulares de la práctica profesional se realiza de una perspectiva teórica que es articuladora de la percepción de los sujetos. Un ejemplo clarísimo de todo esto, que lo pueden aplicar en cualquier aspecto que tenga que ver con las cuestiones sociales, pero el ejemplo más claro por ahí es cuando uno ve una situación de violencia de género y no la intenta explicar a través de qué hiciste vos, ¿sí? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? O sea, ¿qué hiciste vos como víctima para que te sucediera eso? ¿Sí? Sino que podamos establecer lecturas, perspectivas teóricas y políticas en la cual entendamos que la violencia de género es parte constitutiva de la sociedad machista en la que vivimos, y por tanto, esa situación particular está mediada por el régimen patriarcal en el cual vivimos, y en el cual la violencia de género no es un hecho aislado que sufre una persona, sino que es una cuestión social y que debe ser resuelta a través de un cambio social. ¿Se entiende? Eso es un poco una de las claves de lo que ustedes tienen que ir desarrollando. No es el pobre o la persona pobre que tiene determinada situación, sino que es una sociedad que genera que exista la pobreza, que genera que exista el desempleo, que genera que exista la violencia de género, y así podríamos seguir. ¿Sí? Entonces, poder pensar estas mediaciones,
Eso es lo que nos propone la autora y lo que les propongo yo. Dice, todo conocimiento e interpretación de la realidad social está ligado, directa o indirectamente, a una de las grandes visiones sociales del mundo, a una perspectiva global socialmente condicionada. Esto es lo que Bourdieu, que es como el sociólogo, no sé si lo conocen, pero bueno, yo lo amo, denomina en una expresión feliz, dice, miren que parece un juego de palabras, pero que es muy interesante, que dice, las categorías de pensamiento impensadas que delimitan lo pensable y predeterminan el pensamiento. A ver, parece chino básico. Todo el tiempo estamos analizando la realidad según categorías, ¿sí? Esto que serían las categorías de pensamiento impensadas. Lo estamos haciendo, lo hacemos todo el tiempo, lo hacen todas las personas, ¿sí? Lo hacen los usuarios con los cuales trabajemos, lo hacen los estudiantes, lo hacen los profesores y demás. Esto nos delimita los ámbitos en los cuales, o acerca de los cuales podemos pensar, y predetermina nuestro pensamiento. Lo importante de todo esto es que nosotros podamos objetivar desde dónde estamos pensando. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer no es solamente construir información sobre un determinado territorio, sino posicionarse como futuras trabajadoras sociales que piensan ese territorio, ¿sí? Y posicionarse de esa manera implica dar cuenta de conceptos teóricos, de conceptos metodológicos y de conceptos políticos, ¿sí? Eso es una de las claves, ¿sí? Implica decir, veo esto, pero lo veo porque estoy mirando desde este lugar. No estoy mirando desde cualquier lugar. No estoy registrando cuántos árboles hay o cuántos autos pasan porque me lo dijo la profesora o el profesor, sino que estoy pensando en qué me significa a mí registrar que tal barrio tiene tantos comedores, o tantos merenderos, o tantas plazas, ¿sí? O tantas calles de tierra, ¿sí? O tantas viviendas precarias, y demás. Eso es lo importante. Más allá de lo que efectivamente puedan llegar a realizar, si ustedes están posicionándose en este lugar, desde estos lugares, vamos a estar avanzando varios escalones, ¿sí? Varios pasos. Y obviamente teniendo en cuenta que es su primer año, que están en un proceso de formación y demás, ¿sí? Me parece que, bueno, no sé, espero que les esté quedando más o menos en claro. Obviamente hubiese sido ideal que yo les pase el texto antes, pero no lo hice. Pero bueno, cuando lo lean al texto, vayan repensando todas estas cosas que les voy diciendo. Por consiguiente, obviamente si quieren frenarme y hacerme preguntas, adelante, ¿sí? Nada me gusta más que escucharles. Por consiguiente, la verdad objetiva sobre la sociedad es antes concebida como un paisaje pintado por un artista y no como una imagen de espejo independiente del sujeto. Dice, y que finalmente, tanto más verdadero será el paisaje, cuanto más elevado el observatorio o terraza donde está situado el pintor, permitiéndole una visión más amplia y de mayor alcance del panorama irregular y accidentado de la realidad social. Entonces, no es un espejo la realidad, que ustedes van a sacar una foto y esta es la realidad, sino que ustedes van a dar cuenta de este paisaje y van a dar cuenta desde dónde está mirando el artista que vendrían a ser ustedes, ¿sí? Como grupo. Hay uno de los autores de la sociología, que ahora no me acuerdo quién es exactamente, pero una de las cosas que dice es, cuando todo esto parece tan difícil, él lo que plantea dice, no es que los análisis de la realidad son complejos y son difíciles de entender, sino que la realidad es compleja y es difícil de entender. Entonces, los análisis que se hagan sobre esa realidad necesariamente van a tener que ser complejos y difíciles de entender. Digo, un poco para que no se sientan como, ¿qué me está diciendo este loco? Dice, la información escrita nos permite mayor rigurosidad en cuanto a las posibilidades futuras de elaboración de datos. No sé si me comí algo, no seleccioné la parte anterior. Entonces, no es solamente lo que podamos ver, lo que podamos escuchar, lo que podamos pensar, sino que es principalmente poder escribir sobre eso, ¿sí? Y lo que dejemos escrito nos va a servir en el futuro, o tal vez no, pero posiblemente nos va a servir en el futuro, ¿sí?
Dice, el registro es una técnica que permite documentar la información que ha sido recabada por medio de otras técnicas tales como observación, entrevista, etc. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos hablando es simplemente de la herramienta o de la técnica registro. Dice, remarcaremos con Guber, una autora que no sé si van a zafar de leerla o no, yo la adoro también, una antropóloga argentina. Dice, con el registro el investigador no se lleva el campo a casa. Al situarse en un contexto determinado, la relación entre investigador e informantes se concreta y complejiza, incorporando las variables de dicha relación. En este proceso, el registro es una especie de cristalización de la relación, vista desde el ángulo de quien hace las observaciones o fija el teleobjetivo de la cámara. Por eso, el registro es una valiosa ayuda no solo para preservar la información, sino también para visualizar el proceso por el cual el investigador va abriendo su mirada, aprehendiendo el campo y aprendiéndose a sí mismo. Fíjense cómo todo gira en torno a lo mismo. No es ustedes diciendo, tal barrio tiene tales problemáticas, sino de alguna manera ustedes registrando a las personas y a los referentes que viven en ese barrio, decir, manifestar de diversas maneras, tal barrio tiene tales problemáticas. ¿Sí? Puede ser que esas personas tengan la posibilidad de expresarlo de forma oral o escrita, ¿sí? De ir a la televisión y decir tal barrio tiene tales problemáticas, por ejemplo, como pensar en el San Martín de Porres. Podría ser también que se manifiesten de otras maneras, como por ejemplo, cortando calles, ¿sí? Haciendo una protesta en la municipalidad. Bueno, puede haber un montón de estrategias, digamos, pero lo importante es que ustedes puedan registrar estas expresiones de los sujetos que son vistos como una totalidad, ¿sí? Plenos de derechos, plenos de, ¿cómo es que decía? Para que no quiero inventar. Esto, de cultura, de historia, de saberes, de potencialidades. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que poder registrar. Bien. En el caso, 10 minutos, en el caso de la práctica del trabajador social, los registros de la misma permiten direccionar o redireccionar la intervención, ya que de la lectura analítica de los mismos podremos captar nudos problemáticos en torno de los cuales podemos configurar líneas de indagación y acción. Entonces, de vuelta, saber y hacer. No es solamente registrar, sino que ese registro, una vez analizado, una vez evaluado, pueda permitir que la intervención adquiera otros sentidos, ¿sí? O en todo caso, tal vez se reafirme ese sentido o que adquiera otro, ¿sí? Obviamente, como les decía, ustedes no van a pensar la intervención por el hecho de que están en primer año. Pero en segundo, en tercero, en cuarto, sí van a empezar a pensar cuáles deben ser esas intervenciones y desde dónde van a pensar las intervenciones, desde sus cuadernos de campo, desde sus informes, desde sus registros, ¿sí? De lo que ustedes van dejando asentado y de las lecturas teóricas y políticas que hagan sobre eso. Repito un montón las cosas, espero que más o menos les vaya quedando en claro por dónde quiero ir. Por otra parte, la información recabada en la intervención profesional será el insumo fundamental para la realización de informes sociales. ¿Sí? Entonces, información recabada, el registro, va a ser el insumo con el cual ustedes van a hacer sus informes. ¿Sí? Dice, las condiciones que deben cumplimentar los registros. Calidad, deben contemplar fielmente tanto la manifestación de los... bueno, me faltó la otra parte, pero deben manifestar fielmente la manifestación de los hechos observados. Riqueza, deben cubrir exhaustivamente todos los aspectos involucrados en el desarrollo de la práctica. Y acá miren, fíjense a qué se refiere con riqueza. Ustedes imagínense en un barrio, ¿sí? Hay una reunión de vecinos. Entonces, amplia y profunda cobertura de todas las actividades realizadas. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cuántas personas participaron?
qué rol tuvo cada uno. Esto de los informes, del registro, puede llegar a ser infinito, ¿no? Obviamente. Por eso lo tienen que hacer de la manera más amplia posible. De las significaciones que los actores le asignaron, entonces, para vos algo puede ser significativo, ¿sí? Puede ser relevante, lo marcás como que es relevante para vos, como en tu rol de observador. Y por ahí la significación que le dé el actor, o los actores, o las actoras, o las actrices, perdón, sean distintas a las del observador. Eso lo tienen que poder distinguir, ¿sí? Para las personas involucradas en este proceso, lo relevante fue tal y tal cosa. Para mí como investigador o como observador, fueron tal y tal otra, ¿sí? Contabilidad. Lograr a través de múltiples observadores, respetando esto. Deben poder explicitar en cada caso la situación de contexto en la que se recolecta la información, los pasos seguidos para recabarla, etc. ¿Sí? Eso tiene que ver con la contabilidad. Dice, lo que esperamos que pueda ser recogido en los registros del trabajo de campo no es una pretendida copia de lo que pasó en este barrio, en esta escuela, en esta entrevista, sino la reproducción problematizada de la percepción y de la acción de los estudiantes como sujetos cognoscentes, ¿sí? Eso es un poco también lo que tiene que estar en su registro. Lo que sucede, lo que ustedes pueden observar, pero mediado por su propia percepción, por sus propios sentimientos, por su propia postura con respecto a lo que están viendo. Dice, así conseguiríamos que la producción, almacenamiento y circulación de la información no sea solo un proceso mecánico de acumulación de datos, sino expresión de la praxis que la sociedad ha logrado generar en el campo objeto de estudio y por medio del cual llega a ser objeto de conocimiento. Praxis, acuérdense que el concepto de praxis incluye lo teórico y lo práctico, ¿sí? Eso sería la idea de praxis. Lo que ustedes van a hacer, ¿sí? o la forma, los dispositivos en los cuales uno puede realizar sus registros de campo, se hacen en el cuaderno de campo, ¿sí? El instrumento fundamental del trabajo de campo, ya que en él debe incluirse toda la información que recopilamos para la elaboración de datos y de estrategias de intervención. En él deben registrarse las planificaciones de las actividades a realizar, las notas de campo que de ellas resulten y la evaluación de las mismas. Todo eso tiene que estar en su cuaderno de campo. Me refiero, por ejemplo, si ustedes van a hacer una entrevista telefónica, registran en su cuaderno de campo cómo se contactaron, cómo lograron acceder a esa entrevista telefónica, cómo lograron acceder a esa entrevista telefónica, a qué hora realizan la llamada, digamos, todos ese tipo de datos, cómo pensaron, cuáles tienen que ser las preguntas de lo que quieren averiguar. Después tienen que realizar las notas, digamos, de lo que sucedió en esa llamada efectivamente. Lo mismo podría pasar si fuera en territorio, ¿no? Y una lectura, una evaluación, un análisis automático, digamos, en el momento de las mismas, ¿sí? ¿Cuál es la sensación que les dejó? Bueno, es personal, obviamente, el cuaderno de campo, y debe completarse en cada actividad de la práctica, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes hagan de ahora en más con respecto a las prácticas profesionalizantes, lo van a dejar registrado en sus cuadernos de campo. Las notas. Es el tipo de registro más rudimentario. Se realiza durante el trabajo de campo o al finalizar este si las condiciones del mismo impiden hacerlo en el momento. Es necesario que se incluyan en el mismo tanto las actividades planificadas como las no planificadas, y también elementos, aunque sea sintéticamente de manera codificada, del contexto en que se desarrollan las mismas. La observación es la técnica básica para la realización de las notas de campo. La confiabilidad y riqueza de los... Claro, muy bien, Juana, exactamente eso. La confiabilidad y riqueza de los documentos posteriores dependen de la calidad de estas primeras. O sea, todo lo que ustedes van haciendo con respecto
a su práctica preprofesional o práctica profesional, van dejando un registro. Y ese registro lo tienen que hacer en ese momento, no después. No se van a acordar después, ¿sí? A menos que, bueno, que qué sé yo, lo estén filmando, no sé. Si es en los conversatorios, por ejemplo, que están todos grabados, bueno, lo pueden retomar después. Pero básicamente, la técnica utilizada tiene que ser registrarlo, escribirlo en el momento. Digamos, bueno, otra cuestión importante. La mirada del trabajador social, la trabajadora social, el estudiante, la estudiante, el investigador, la investigadora, no es neutra y por lo tanto selecciona, filtra y construye información proveniente de lo real. Aún más selectiva es nuestra memoria, por lo cual será nuestro criterio registrar todo cuanto sea posible en campo y completar esta acción lo antes posible. Una expresión, una referencia es en el colectivo de regreso. O sea, cuando uno va a un barrio, escribe todo lo que más puede ahí en el momento. Acuérdense, pueden usar sus celulares, pueden usar notas de audio, lo que sea, y después cuando te subís en el colectivo, o lo que sea, digamos, cual sea la metáfora que sea, seguís escribiendo y registrando todo lo que más puedas, ¿sí? Todo lo que más puedas. Por ejemplo, hacer notas de las clases les puede servir de entrenamiento para esto. Bueno, se espera que estas notas contengan la mayor cantidad de frases textuales y de elementos descriptivos contextuales que nos ayuden luego a volver a ponernos en escena cuando leemos los registros. Uno puede registrar incluso estando en el barrio, no puede, debe registrar si hace frío, si hace calor, si hay viento, si llueve, ¿sí? Si hay barro en las calles, ¿sí? Si la casa tiene luz, no tiene luz, qué sé yo, chicas, ¿sí? Todo tienen que ir registrando. Bueno, nos volvemos a conectar, pero en 10 minutos, ¿sí? Y media, cuando sean 17:30 nos conectamos. Aparte, Por favor. estás desde... Maga. Guardátelo que lo decís después porque ya se internet. corta, Maga. Guardátelo, acordátelo que lo decís después. ¿Sí? Acuérdense esto, nos conectamos y media. Traten de ser puntuales, así arrancamos de una y tienen más tiempo para repasar. ¿Sí?